Muy bien, muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto en esta mañana nuevamente poder estar compartiendo la palabra de Dios en este mes de septiembre, y realmente es mi deseo de que el Señor pueda estar hablando a través de su palabra. En este mes tenemos una serie muy linda hablando de hombres prominentes de la Biblia. Quizás podemos mencionar muchísimos, pero la semana pasada nuestro hermano Nacho estuvo hablando acerca de Gedeón, y fue un hermoso estudio acerca de la palabra de Dios, su vida, y también cómo Dios le usó a él en medio de su pueblo. Y en esta mañana vamos a ver a otro hombre. Quizás es un hombre que muchas veces pasó en el anonimato, muchas veces no se habla de él, pero que encierra un gran ejemplo para todos nosotros. Y es Esdras. Y me gustaría pensar por qué escogí a Esdras. Porque, como digo, quizás este hombre de Dios, este hombre que menciona su palabra, nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Y me gustaría, antes de entrar en estudiar un poquito algunos aspectos de su vida, me gustaría considerar algunas circunstancias esenciales del por qué fue escrito el libro de Esdras. Y comenzando, podemos decir de que Primera, Segunda Crónicas, Esdras y Nehemías eran originalmente una serie de obras en la tradición judía. Y señala estos 4 libros como el escritor en la misma persona de Esdras. En este libro de Esdras vamos a encontrar 2 grandes divisiones. La primera división que tenemos es el regreso de los cautivos de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel en los primeros 6 capítulos. Si vemos de Esdras capítulo 1 al capítulo 6, vamos a ver a estos cautivos regresando de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel. Y en segundo lugar, tenemos el regreso a Palestina de aquellos que regresaron de Babilonia, pero bajo el liderazgo de Esdras. Y esto lo vemos de los capítulos 7 al capítulo 10. También podemos mencionar que el libro de Esdras y de Segunda Crónicas termina con los mismos versículos que comienza el libro de Esdras. Por eso se cree de que Esdras escribió tanto Primera, Segunda Crónicas, como también Esdras y Nehemías. Si me acompañan ahí a Segunda Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y fíjense
cómo comienza los primeros 3 versículos allí en Esdras. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Y podemos mencionar y podemos ver cómo terminó allí Segunda Crónicas y cómo empezó allí el libro de Esdras. Pero también, hablando de Esdras y de Nehemías, podemos decir de que estos 2 libros están entrelazados entre sí, porque si ustedes estudian la vida en el libro de Esdras, Esdras se interesó en la reconstrucción del templo, mientras Nehemías se interesó en la reconstrucción de la ciudad y sus murallas allí en Jerusalén. Podemos decir de que Esdras y Nehemías eran 2 líderes conjuntamente allí que trabajaban mancomunadamente. Y Esdras fue un escriba instruido en la ley de Moisés. Si me acompañan ahí a Esdras capítulo 7, versículo 6, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, pero también era sacerdote. Ahí si vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 9, dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras. Esdras fue un escriba instruido en la ley de Moisés, también fue un sacerdote, y Nehemías fue un laico. Ambos trabajaban juntos para que la voluntad de Dios pueda cumplirse en Jerusalén, en construir la ciudad y sus murallas, así también el templo. Y por último, y por los que nos vamos a detener en esta mañana, Esdras fue un hombre que honró a Dios porque amó su palabra. Hablando de hombres prominentes, quiero citar a Esdras, porque si estudiamos la vida de Esdras, vamos a ver cómo Esdras fue un hombre que honró a Dios porque amó su palabra. Y antes de entrar en el tema, y que sea de bendición para ti y para mí en esta mañana, vamos a tener una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias porque en esta mañana podemos estudiar la vida de Esdras. Y que realmente, Señor, a través de lo que podamos extraer de tu palabra, nos animes y nos motives a que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú nos das ejemplos de hombres prominentes que fueron de enseñanza para nosotros. Y Señor, que Esdras lo pueda hacer así en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pudimos ver un poquito del trasfondo de lo que fue allí el escrito del libro de Esdras y un poquito anteriormente cómo estuvo relación primera y segunda crónica y posteriormente Nehemías. Y
Decimos en esta mañana de que Esdras fue un hombre que honró a Dios amando su palabra por 4 puntos que rápidamente quiero mencionar. Esdras amó la palabra de Dios porque la leyó. Al leer la palabra de Dios, Esdras honró a Dios. Si me acompañan ahí a Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 8. Y dice allí el título, por lo menos en mi Biblia, dice: Esdras lee la ley al pueblo. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabai, Odías, Maasías, Elita, Asaí, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hasta aquí la palabra de Dios. Esdras amó la palabra de Dios al leerla. Dice el versículo 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Hay algo que me llama la atención en estos 8 versículos. Aquí vemos de que hay 2 palabras que se repiten 3 veces en estos pasajes, en estos versículos. La primera palabra que se repite 3 veces al leer Esdras la palabra de Dios es la palabra entender. Dice el versículo 2, dice allí: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían, ¿qué? Entender. Versículo 3 dice allí terminando: y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el versículo 8 dice:
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice de que allí Esdras, cuando estaba leyendo la palabra de Dios, el pueblo estaba entendiendo lo que Esdras leía. ¿Y qué significa entender? Entender significa captar, percibir, y dice el diccionario, tener una idea clara de lo que se dice, se hace o se lee. Y cuando leemos la Biblia debemos tener en mente esto, que nosotros debemos percibir y entender la palabra de Dios. No estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo su palabra. Y qué importante es entender claramente lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Esdras amó a Dios porque leyó su palabra y dice que el pueblo entendía. Pero también en este pasaje hay otra palabra que se repite 3 veces y es la palabra atento. Entender y atención. Fíjense ahí el versículo 3. Dice allí, terminando, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos. Versículo 5, terminando, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y el versículo 7, terminando, dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué es estar atento? Pregúntate en esta mañana, ¿qué es estar atento? Estar atento quizás es en esta mañana todo lo contrario de lo que a lo mejor escuchando la palabra de Dios estás haciendo, y es despierto, ¿verdad? Quizás hoy escuchando la palabra de Dios hay algunas lagañas o estás con un ojo abierto y con otro medio cerrado, pero el hecho de estar atento significa estar despierto. Así que, hermano, si estás medio dormido en esta mañana, te digo, despertate, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Y dice ahí el significado de la palabra atento, dice, es la capacidad de enfocarse a una cosa que le despierta interés. Hermanos, qué importante es que cuando estemos enfrente de la palabra de Dios, tú y yo podamos entender lo que dice su palabra. Que podamos percibir, captar lo que dice Dios a nuestras vidas. Que podamos tener una idea clara de lo que la palabra de Dios quiere transmitir a nosotros. Y no solamente esto, sino que estemos despiertos, atentos, ¿verdad? Que podamos con claridad percibir y enfocarnos a lo que quiere decirnos Dios. El pueblo estaba así cuando Esdras leía la palabra. ¿Sabes? Cuando yo estaba viendo este punto de entender, de estar atento, de leer la palabra, fui allí a el libro de Mateo. Si me acompañan, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Ahí en Mateo capítulo 13, la palabra de Dios empieza con la parábola del sembrador. Y ahí explica, hablando de la semilla que es la palabra de Dios, cómo cayó en diferentes terrenos y cómo la palabra de Dios allí hizo efecto a caer en diferentes terrenos. Y después en el versículo 18 está la explicación de la parábola del sembrador. Pero
Fíjense lo que dice el versículo 23, terminando esta explicación de la palabra del sembrador. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Fíjense qué interesante en la explicación de la parábola del sembrador. Dice la palabra de Dios que aquella semilla que cae en buena tierra, dice que produce fruto. Dice de que éste oye y entiende. En una palabra dice de que está atento y entiende lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, qué importante es al leer la palabra de Dios que podamos entender y estar atentos a su voz. En primer lugar, el primer punto, Esdras amó la palabra de Dios al leerla. Pero en segundo lugar, amó la palabra de Dios al meditarla. Si volvemos al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, vemos que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjense cómo amaba Esdras la palabra de Dios, que al meditar la palabra de Dios me llama la atención esta frase. Dice allí, porque Esdras había preparado su corazón. Me llama la atención esta palabra, preparar su corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que considerar, deleitarnos en esta palabra. Preparar, así como cuando nosotros queremos disfrutar de algo que nos gusta, ya sea mirar algo en la televisión o comer algo rico, o quizás allí estar con algunas personas que nos gusta conversar y nos preparamos. Así debemos hacerlo nosotros. Muchas veces cuando agarramos la palabra de Dios, la agarramos muy fríamente, muy frívolamente podemos decir. O sea, quizás nos da lo mismo una cosa como la otra. No tiene que ser así. Esdras, podemos decir de que honró a Dios, no solamente al leerla, sino a meditarla, a preparar su corazón. Porque dice allí el versículo 10 de que él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. En otra versión dice para meditar la palabra de Dios. ¿Y qué significa inquirir, meditar? Significa escudriñar. Significa allí poder considerar lo que dice la palabra de Dios. Podríamos decir de que este inquirir, este escudriñar es el secreto de estar íntimamente relacionado con su palabra. La palabra meditar en el original significa rumiar. Yo ya lo dije en algunas ocasiones el significado, pero lo voy a repetir para ver si a lo mejor se te olvidó o algunas personas que me están escuchando nuevas. La palabra meditar en el original significa rumiar. ¿Quién es el que rumea? Podemos decir es la vaca. Allí
la vaca toma el alimento y lo está rumiando, lo está masticando. Y si ustedes estudian el comportamiento de la digestión de lo que la vaca come y el pasto, dicen de que el proceso que hace de digerir se repite 7 veces. O sea, va al estómago, llega a la garganta, vuelve al estómago, llega hasta que ese alimento pueda estar triturado, bien triturado y digerido. Así tiene que ser la palabra de Dios, el inquirir, el meditar, el poder estar allí masticando lo que la palabra de Dios, no al pasar, no allí de volada, ¿verdad? Así como podemos leer quizás una revista o un periódico. No, es el hecho de poder gastar tiempo, digerir, masticar, meditar la palabra, porque eso va a tener consecuencia en nuestras vidas. Siempre hablando de la meditación y la palabra meditar, voy al libro de Josué. Lo que allí Dios le estaba diciendo a Josué para poder seguir conduciendo al pueblo de Dios después de la muerte de Moisés. Y dice ahí el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harías? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El meditar la palabra de Dios nos va a hacer prosperar nuestros caminos. Nos saldrá bien las cosas en nuestra vida porque no va a ser nuestro propio impulso, nuestra propia sabiduría, sino la palabra de Dios rigiendo nuestra voluntad. Si me acompañas ahí a Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3, da la misma idea. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, el meditar la palabra de Dios nos hará prosperar nuestras vidas. En una vida espiritual, en una vida de sentido, en una vida de propósito. Este libro, la palabra de Dios, tiene que ser nuestro manual en nuestra vida. En este tiempo de tanta confusión que hay en nuestro país, en este tiempo de tanta enfermedad, de tanta angustia, de tanto dolor, la palabra de Dios tiene que ser ese bálsamo, esa ayuda, ese consuelo, ese vivir en nuestra vida cristiana. Pero en tercer lugar, Esdras amó a la palabra de Dios al sensibilizarla. En primer lugar, al leerla. En segundo lugar, al meditarla. En tercer lugar, al sensibilizarla. ¿Y por qué digo al sensibilizarla? Si me acompañan ahí a Nehemías capítulo 8, versículo 9. Dice, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Porque todo el pueblo lloraba. ¿Con qué cosa? Oyendo
la palabra de la ley. Cuando Esdras estaba leyendo la palabra de Dios sensibilizó al pueblo. ¿Y qué significa sensibilidad? Sensibilidad es la capacidad de emocionarse, es la capacidad de conmoverte, es la capacidad de hacerte vibrar. Y es lo que la palabra de Dios tiene que hacer en tu vida y en mi vida. En vez de cerrarnos, nos tenemos que abrir. En vez de tapar nuestros oídos, debemos abrir nuestros oídos. En vez de cerrar nuestras manos, las tenemos que abrir. Debemos sensibilizarnos cuando leemos su palabra. Si me acompañan al libro de Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué elegí este versículo y qué tiene que ver este versículo con la sensibilidad? Parece todo lo contrario, y es así. Porque muchas veces perdemos la sensibilidad cuando leemos la palabra de Dios. Y en vez de emocionarnos, en vez de conmovernos y hacernos vibrar, endurecemos nuestro corazón. ¿No te ha pasado muchas veces que Dios nos habla una y otra vez? Y en vez de abrir nuestro corazón, cerramos nuestro corazón, tapamos nuestros oídos y no queremos obedecer su voluntad. Eso no es sensibilidad. Dice allí en Esdras que cuando Esdras leyó la palabra de Dios, el pueblo estaba llorando, escuchando su voz. Me hace acordar allí el relato de Lucas capítulo 24, cuando estos dos hombres iban camino a Emaús. El Señor Jesucristo había resucitado y se les había aparecido a ellos, pero ellos no sabían que era el Señor Jesús. Y dice allí el versículo 31 y 32, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estos dos hombres decían, no ardía en nosotros, no nos sensibilizaba cuando abría las Escrituras. Hermanos, eso es lo que tiene que pasar en tu vida y en mi vida. Cuando abrimos la palabra de Dios, debemos ser sensibles. Esdras honró a Dios, amó a Dios al leer la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios, al sensibilizarla en otros la palabra de Dios. Y para terminar, amó a la palabra de Dios al practicarla. Porque si volvemos al libro de Nehemías capítulo 8, versículos 10 al 13 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce,
y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les había enseñado. El pueblo de Dios practicó su palabra. Allí los levitas hicieron callar a todo el pueblo diciendo: no se entristezcáis, vayan a comer allí las grosuras y beban vino dulce y enviad porciones a los que no tienen preparado nada. Y el versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer. Obedecieron la palabra de Dios, practicaron la palabra de Dios. No solamente fueron oidores, no solamente entendieron la palabra de Dios, no solamente fueron sensibles a su voz, sino también que practicaron. Santiago 1:22 dice de que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué tanto practicamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto practicás la palabra de Dios? ¿Qué tanto practico la palabra de Dios? ¿Es todo teoría en nuestras vidas o hay práctica? Podemos decir que Esdras fue un hombre que honró a Dios porque amó su palabra. ¿Al qué? Al leerla, al meditarla, a sensibilizarla y a practicarla. Vamos a terminar en oración. Y ahí, con cada cabeza inclinada y con cada ojo cerrado, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, en esta mañana quiero poner en práctica estos principios que aprendí en la vida de Él? Yo quiero honrarte a ti como honró Esdras a Dios. Y si quizás hay algún punto que no estás cumpliendo o no estoy cumpliendo allí, puedes ir al Señor y decir: Señor, perdóname, porque quizás no la estoy leyendo, quizás no la estoy meditando, o no estoy siendo sensible, o más, no estoy practicándola. Y quizás tienes que llegar ahí y decirle al Señor: Señor, perdóname. Señor, quiero en esta mañana hacer un compromiso contigo, que realmente tu palabra penetre en mi corazón. Oremos. Señor, gracias por lo que podemos encontrar en la vida de Esdras. Y que realmente, Señor, lo que escuchamos en esta mañana pueda hacer mella en cada uno de nosotros. Y no solamente podamos ser oidores, sino también hacedores de lo que escuchamos. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por tu atención en esta mañana. Que Dios te bendiga, y ha sido un gusto poder compartir su palabra con cada uno de ustedes.